¿Qué tal, queridas amigas y amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Incorruptibles, con los periodistas de la Fuente Presidencial y en un día muy importante porque estamos transitando de las fiestas patrias hacia un momento fundamental que son las reflexiones sobre la participación ciudadana ante los espacios pues obviamente vacíos por el tema de la contingencia ambiental. Sin embargo, se ha generado una participación ciudadana de gran trascendencia. Esto debido a que los ciudadanos se pusieron de acuerdo en que era necesario que aquello que se venía promoviendo en el ánimo de todos, que es el juicio a los expresidentes de la República, pudiese tener un tránsito y darle un seguimiento mediante este trabajo colectivo, ciudadano libre y apartidista. Y bueno, una figura que tomó una relevancia fundamental dentro de todo ello es Alina Duarte, quien es una mujer muy destacada en el ámbito del periodismo, pero ella es una internacionalista. Al mismo tiempo es productora, ha trabajado para una de los canales más importantes progresistas en América Latina, Telesur. Ella ha tenido una presencia en Washington y ha estado en el frente de batalla ciudadana en lugares como Chile, al mismo tiempo en el análisis, en la defensa, en el activismo de países que han sufrido el acoso imperialista, como lo es el caso de Venezuela. Particularmente tiene relevancia histórica el que se promueva que haya un juicio a los expresidentes. Sabemos que algunos diputados federales que tienen cierta popularidad o fama al menos, ahora ya es mala fama, decidieron no votar porque ellos entendían que el presidente podía emitir su propio voto o promoción de la consulta. Sin embargo, los ciudadanos no se confiaban en que esto sucediera, actuaron en consecuencia y hoy, sin duda, hay una enorme presión social para que los expresidentes sean enjuiciados. Esto sucede, queridas amigas y amigos, muy cerca de que el Instituto Nacional Electoral rechazó que la agrupación política promovida por la familia Calderón Zavala obtuviera registro como partido político. Pareciera que en el INE le estaban midiendo el agua a los camotes. Está con nosotros la mujer que ha sido eje de esta operación de administración, acopio, administración, organización, foliación, eh, empaquetamiento y presentación de toda esta documentación ante el Senado de la República. Esta mujer de la que he hecho alguna referencia hace un momento, Alina Duarte. Bienvenida a Los Incorruptibles, Alina. Muchísimas gracias por la invitación. Pues está con nosotros Samir Ibrahim y desde luego el maestro, el doctor Carlos Cabeza Reséndez, quien nos acompaña este día. Alina, antes de cederle la voz a mis compañeros, yo quisiera que tú hicieras alguna reflexión sobre lo que significa Calderón para este país y los motivos que te llevaron a proponerte, porque esto es casi casi tomar la decisión por mutuo propio de ejercer un liderazgo dentro de este trabajo que ya he descrito. Por favor. Pues en realidad yo tenía muy claro que tenemos muchísimas razones acumuladas durante varios sexenios, algunas muy distintas de nuestros connacionales en el norte, algunos que están en otros países, pero creo que como joven que le tocó ver esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, que vimos la violencia como el único horizonte posible, ¿no? En este país y que habíamos visto cierta luz en algunos momentos de la vida nacional en estos últimos años
años, pues yo creí fervientemente y lo sigo creyendo que este era un llamado que nos aludía a todos y todas aquellas que estábamos dispuestas no solamente a reparar los daños que se habían ocasionado en este camino hacia la justicia, sino también que se abría una posibilidad para que esto no se volviera a repetir, una serie de garantías de la no repetición de los hechos. Entonces, para mí fue todo un recuento, un ejercicio de memoria histórica, lo que acabamos de ver durante los últimos días en nuestro país, el hecho de que la ciudadanía tenga bastante presente todos los crímenes o todas las acciones pues, que han cometido todos estos expresidentes y que por acción u omisión han sido parte de estos episodios como Tlatlaya, Ayotzinapa, la guardería ABC, la mal llamada guerra contra el narcotráfico, etcétera, etcétera. Lamentablemente son muchísimos los episodios por los cuales tenemos múltiples razones para afirmar. Entonces, yo creo que fue un gran termómetro para saber en dónde está la gente, en dónde está el corazón, el clamor de justicia de la población de millones, y el hecho de haber recabado más de 2,5 millones de firmas en tan solo unos cuantos días deja ver que el pueblo tiene memoria, que a veces se les subestima y que a veces quieren hacer creer que olvidaron, que no tienen presente todas estas atrocidades, pero saben quién es Felipe Calderón, saben quién es Enrique Peña Nieto, saben quién es Carlos Salinas de Gortari, y esa era la constante. La constante era la memoria, no era una firma. La gente que cree que esto se trató de recolectar firmas y no de este camino, de este clamor, esta sed de justicia, de avanzar en la reparación de los daños, en establecer las garantías de no repetición de los actos, está muy equivocado. Está subestimando a toda una población que tiene marcas muy profundas, huellas muy profundas. Los testimonios serán muy fuertes, ¿no? De por qué están firmando. Ante la pregunta expresa a la población, estamos firmando por justicia, estamos firmando porque no olvidamos, estamos firmando porque nos robaron, nos traicionaron, nos asesinaron. Yo creo que había una legitimidad y un poder tal detrás de todo este ejercicio popular que para mí es alentador creer que este es solo el primero de muchos actos como este, en donde el pueblo se siente más partícipe, más allá de ir a una urna y depositar su voto, más allá de firmar. Creo que este fue un llamado expreso a todas y todos aquellos que nos sentimos que tenemos la obligación de formar parte de la historia de este país. Tu audio, Ay, no, no sí, se escucha. se te fue un poquito el audio, mi querido Daniel. Sí, adelante, Amir, por favor, si te concedemos la palabra, si eres tan amable. Muchas gracias. Alina, estábamos platicando ahorita un poquito fuera del aire. Nos contabas un poquito respecto al trabajo, pues bueno, gigantesco que significó hacer esto. No sé si me podrías narrar un poquito ya lo que fue la operación de cómo se hizo, cómo lo organizaron, cuántas personas participaron. Así que me cuentes tu experiencia como de vivida en esas horas. Me imagino que no has de haber dormido varios días por la cantidad de personas que me dijiste que estaban operándolo o recolectando estas situaciones, y que me cuentes así a manera de, uno, cómo lo viviste, qué pasó y pues, qué satisfacción estás teniendo en este momento de haber logrado algo tan importante para un país entero en el que vivimos 135 millones de habitantes. Pues para empezar yo diría que yo me quedo con la satisfacción de haber participado en un proceso que hizo historia en este país ya de entrada, ¿no? Es algo que se subestima tanto por la derecha, la ultraderecha e incluso cierta progresía liberal que sigue cuestionando el método por el cual realizábamos esta consulta, esta recolección de firmas, que menospreciaron la organización popular, y varios y varias dijimos, este es el momento. Cuando el pueblo está pidiendo justicia, lo correcto es acompañarles, hacer propias esas demandas y poner ese granito de arena desde cada una de nuestras trincheras. Entonces, para mí, en el momento mismo que vi este tweet de Ariadna y de Omar sacando un video de esta presentación de la carta de intención al Senado el pasado 27 de agosto, sentí ese llamado, ¿no? Porque he caminado a mi edad, me ha tocado ver muchas de estas tragedias y también vengo de una familia que hace estos procesos de memoria histórica y que también no puedo decir que eso no influyó en por qué lo estoy haciendo hoy en día.
decía, vengo de caminar con los padres de Ayotzinapa, vengo de caminar con los del ESME, vengo de caminar con el magisterio disidente, vengo de reportar desde las calles. Entonces, si uno como periodista no está consciente de todas estas atrocidades y no se siente aludido cuando ve este llamado de alguien que sobrevivió a la masacre de Ayotzinapa y de una joven activista estudiantil que fue desplazada de Tierra Caliente por esta violencia, entonces yo no sé qué llamado están esperando esas personas que no quisieron participar y que prefirieron estar viéndolo todo desde lejos, o peor aún, cuestionando la legitimidad después de un proceso tan masivo, tan popular, tan histórico como el que vimos. En el momento en el que me sumo, bueno, contacto a Ariadna, a Omar, vamos a ver qué estrategia vamos a seguir. Entonces se barajean también estos nombres sobre quienes podrían ser partícipes, no necesariamente tal vez militantes de algún partido en específico, sino que puedan acompañar esta justa demanda, que creo que a estas alturas es o muy cínico o con muy mala intención el cuestionar la legitimidad del mismo cuando hay una rabia de millones de mexicanos totalmente demostrada. Entonces pensamos, Epigmenio también a través de Twitter dijo yo me sumo. Entonces fue un poco esa la estrategia, muy orgánica, muy rápida, con esta intencionalidad de no perder el tiempo, porque podíamos presentar esta carta de intención desde el 1 de septiembre del 2019 hasta el 15 de septiembre del 2020, y como buenos mexicanos y mexicanas lo dejamos siempre al último minuto, ¿verdad? Entonces teníamos solo un poco más de 15 días para juntar 2 millones de firmas, casi 2 millones de firmas, el 2% del padrón electoral, que era más de 1.877.000 firmas. Nos habíamos apostado a que podíamos lograr 2 millones, la cual fue superada, pero en ese momento no sabíamos el impacto que podía llegar a tener. Dijimos, bueno, tenemos que hacerlo, no perdemos absolutamente nada. La senadora Citlali Hernández también dijo, pues hoy, ¿no? Yo creo que es también una justa demanda, entonces se sumó y prácticamente fuimos nosotros 5 quienes impulsamos la difusión. Yo no diría que nosotros fuimos responsables de la misma, solo hacía falta esta pequeña llama para incendiar la pradera. Eso ocurrió, comenzó todo un proceso que convulsionó y que superó toda expectativa, que de verdad no teníamos idea de lo que estaba ocurriendo si no fuera a través de las redes sociales, que la gente nos mandaba fotos de cómo estaban poniendo su mesita, lo mismo en Tabasco, o en Matamoros, o en Guadalajara, o en, ¿sabes? Esa fue realmente como nuestro termómetro de qué es lo que estaba ocurriendo. Cuando nos preguntaban a la semana cuántas firmas llevaban, lo dijimos muchísimas veces, no teníamos idea. De verdad, no teníamos idea, y lo puedo seguir diciendo, no sabíamos qué estaba ocurriendo, porque esto era un ejercicio ciudadano. No sabíamos a quién teníamos que marcar en Tabasco, a quién teníamos que llamar en Veracruz, simplemente sabíamos que estaba ocurriendo. Entonces, cuando se da esta dirección de a dónde vamos a recopilar las firmas, fue cuando empezamos a sentir ya realmente las cifras de lo que estaba ocurriendo. Empezamos a dimensionar lo que se había estallado en tan solo un par de días. La gente comenzó a llegar a firmar ahí y a entregar las firmas que recabaron con sus vecinos, con sus familiares, con sus amigos, lo que fuera. Llegaron 10, 20 firmas, 30, 40, y conforme se iba acercando el plazo, la gente empezó a llegar con cajas llenas de firmas, ¿no? Empezó a subir, porque claro, nosotros también, yo tenía mi mesita ahí en el Zócalo, y claro, teníamos diario 1,000 firmas, 1,500, 800 firmas, pero en el momento en que ya juntas toda tu caja enorme, ¿sabes? Esa satisfacción de tener miles de firmas resguardadas también en tu hogar, lo cual era bastante peligroso porque yo no sabía que si podía pasar algo teniendo, ¿saben? Si les cae desde agua o te las roban, estás jugando con algo bastante serio. Entonces, había mucha responsabilidad detrás de cada una de las palabras que decíamos. Hicimos uso sobre todo de plataformas independientes porque curiosamente a los grandes medios corporativos esto jamás les pareció una historia que fuera digna de cubrir. Los Alina, grandes medios no estuvieron ahí. Perdón por la interrupción, para poner en contexto, a ver si estoy entendiendo bien las preguntas que te realicé. Fueron 5 personas las que hicieron, digamos, la campaña de difusión de haz esto, recolecta firmas, y todo el mundo hizo caso en sus estados, y después dijeron, mándalas a esta dirección, y todos los que recolectaron firmas las mandaron a esa dirección, y cuando contaron 2,5 millones de firmas. Así fue, así fue. Yo sé que suena una proeza. Wow. Y también
no quisiera decir que los medios lo están haciendo con ingenuidad, este tipo de preguntas. Por eso les invitamos a que fueran testigos de esta hazaña. Por eso es que subí tantos videos, por eso es que subimos tantas fotografías, por eso es que participamos en medios independientes diciendo esto está ocurriendo en tiempo real. Por eso es que transmití en vivo desde los lugares en donde yo me encontraba para que vieran a la gente, para que las escucharan, para que vieran que eso era posible y que así como yo lo estaba difundiendo, tenía 5 minutos antes que yo me había enterado que alguien en la Sierra Norte de Puebla había juntado firmas dentro de su vecindad, dentro de su escuela, dentro de lo que fuera, con su círculo inmediato. Habían logrado recabar 10, 20 firmas y viajaron. A mí me consta que la gente viajó horas y horas y horas durante las últimas horas justamente de esta campaña para llegar con cajas desde otros estados. Nos llegó esto que les comentaba también desde Estados Unidos, llegaron por paquetería. Mira, yo ahorita ya no tengo los sobres a la mano, tal vez sí, en donde vienen las direcciones, ¿sabes? Y no las voy a hacer públicas, pero sí viene, o sea, es la gente la que las estuvo juntando. Entonces yo no me cansaba de mostrar a través de mis redes sociales estos paquetes de DHL, estos paquetes de estafeta, de FedEx, que la gente invirtió, no solamente firmó, la gente pagó dólares, pagó euros para hacernos llegar desde 2 hasta 100 firmas. La gente estuvo dispuesta a hacer todo lo que estaba en sus manos para formar parte de este esfuerzo colectivo. Entonces, lo pudimos documentar, yo estuve ahí en tiempo real, pues de tiempo completo también, ¿no? 24/7. Y creo que el final de la jornada fue lo más emocionante de todo, el hecho de que la gente sabía que estábamos foliando ahí y llegaban a decir, tengo 2 horas del día libres para hacer lo que tú me digas, ¿no? Y yo le decía como, pues están armando cajas de este lado, están foliando de este lado o están allá empaquetando, lo que usted quiera hacer. Y me decía como, ningún trabajo me molesta, tú dime dónde se necesitan manos. Y yo le decía, pues armando cajas. Y se ponían a armar cajas, ¿no? O de repente subía yo un video y también lo puse ahí en redes sociales. La gente nos mandaba comida. Ya después de broma, y ahora lo digo, fue tan fácil envenenar a las 80 personas que estábamos ahí, porque nos mandaban pizzas, nos mandaban pan, nos mandaban refrescos, pasaban con dulces, y pues era lo que nos alimentaba, ¿sabes? O sea, pasaban con café, lo que hiciera falta. De repente puse que faltaban foliadoras y llegó una vecina de la Roma y llegó con 5 foliadoras, sabiendo que tampoco es que sean baratas, pero esa fue su contribución. Hubo alguien en Twitter que me dijo, espero les llegue bien el paquete que les acabo de mandar, y dije, bueno, ojalá no es una bomba, ¿verdad? Y llegaron un montón de post-its, de cinta adhesiva, de clips, de foliadoras. Dije, wow, o sea, es que eso ocurrió y están las pruebas. Y de repente también hubo un momento muy, muy interesante justo de la mañana del 14 al 15, la madrugada, no nos daban las manos, llegó un momento en donde era imposible contar firma por firma, tuvimos que contar hojas por hojas, que son de 10 firmas. Ya era imposible contar una por una porque no nos daban las manos, no nos daba el tiempo. Entonces, por eso es que hablamos siempre de los aproximados, ¿no? Nos hubiese gustado hacer una limpieza mucho más y decir entregamos 2.523.820 firmas, pero no podemos, porque al final nos sobrepasó la participación popular y fue imposible contar firma por firma. Entonces entregamos todo este bonche y yo recuerdo que me decían, yo estaba terminando de subir fotografías, mandar videos, etcétera, y entre el lapso de las 11 de la noche y la 1 de la mañana, me decían como, ¿estás descansando? Y yo sí, porque sé que ahorita pues la gente tiene que ir a dormir, entonces yo prefiero entrar en el turno de la madrugada para empezar a foliar y eso. Entonces yo habíamos dicho, a las 2 de la mañana hacemos un corte y pues entramos como los nuevos, ¿no? Los que no hemos estado en las últimas horas participando, que sí estábamos, pero bueno, estábamos más conscientes de que nuestra jornada iba a ser más larga. Bueno, llegaron las 2 de la mañana y nadie se movió de Tepeji 14 en la colonia Roma Sur, nadie. Eran señoras, señores, eran niños, eran jóvenes, era impresionante, no cabía nadie, tuvimos que poner mesas, de hecho, desde la tarde afuera de la casa, estuvimos sobre la calle trabajando porque era imposible que toda la gente que estuviera ahí se quisiera ir a descansar. Nadie se fue a descansar, amanecieron a las 6, 7 de la mañana, yo vine a mi casa, me vine a bañar, me dormí 1 hora y me regresé y la gente seguía ahí.
Y mucha gente había hecho lo mismo. Cuando vi que a las 6 de la mañana muchos estaban yendo, dije, bueno, ya cumplieron con, ahorita van a llegar los relevos. Y era la misma gente que se había desvelado, que también solo se fue a bañar. Y entonces en vez de ser 60 personas, ya éramos 100 en la mañana siguiente. Entonces fue una cosa muy loca, fue de verdad asombroso, porque, insisto, era un llamado legítimo, un llamado que respondía a la rabia, que respondía a la indignación de la gente, este clamor de justicia, y fue así como lo logramos, ¿no? Lo logramos, y si no fuera poco, todavía nos ayudaron con sus coches. La gente puso su coche y dije, ojalá que de verdad no sean el enemigo y se roben nuestras firmas, pero bueno, llegaron con sus coches, nos llevaron al Senado, no tuvimos que poner ni un solo taxi al Senado, fue la gente con sus coches los que nos llevó al Senado, y lo logramos. Llegamos cerca de las 10:30, 11 de la noche del 15 de septiembre, que era la fecha límite, a entregar estas 2,5 millones de firmas. Es una hazaña, doctor Carlos Cabeza, lo logrado por un grupo de ciudadanos que son el frente de millones que han demostrado el desprecio a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, a Fox, a Cedillo, a Salinas de Gortari, porque no es sobre uno solo, sino es sobre todos los expresidentes, excluyendo a Luis Echeverría, de quien es señalado por la masacre estudiantil, por haber participado en esa estrategia para avasallar estudiantes en el año 68. ¿Cuál es tu reflexión con Alina, querido doctor Carlos Cabeza? Bueno, en primer lugar, pues buenas noches a todo el amable auditorio. Un saludo muy cordial y afectuoso también a los compañeros. Y por supuesto, Alina, bienvenida. En realidad es muy elocuente tus relatos en base a esta situación inédita. Yo sí pienso que más que una reacción de la ciudadanía por un escozor y por una frustración y por un robo de futuro y vejaciones, y le podemos ir agregando lo que quieran, es muy amplio el espectro de daño irreversible que nos han hecho. Esto es casi así como, espero coincidan ustedes, en especial tú, Alina, pues un repudio a una clase política tradicional. También lo quisiera ver yo, que se concientizaran, que pusieran sus barbas a remojar, tanto gobernante en tantos lugares, en los 2.500 municipios, en los 500 distritos, en las 32 entidades federativas, porque ahí hay un cáncer muy fuerte, que finalmente es lo mismo. Y yo creo la reacción del pueblo, que gracias a este heroico esfuerzo que llevaron a cabo ustedes, ya me imagino el sentir desfallecer, etcétera, pues espero, esa sería mi reflexión, que espero permee a otros ámbitos de la clase política, y es un rechazo más que a estos 5 tristemente célebres personajes, de los cuales podríamos abultar mucho, pero bueno, pues que fuera, que yo pienso que es una reacción a esta clase política tradicional que ha envilecido la vida pública de México y que hoy el presidente trata de purificar. Tenía algunas preguntas, Alina, mira, ¿dónde se recolectaron? Pues ya hiciste favor de contestar la atinada pregunta de Amir. En diversas regiones, a mí me interesaría saber qué tanto participó en el norte. Esto podría ser reflejo para un ejercicio posterior o para avivar a la población, para acabar con la impunidad. El proceso está en compás de espera por la Suprema Corte de Justicia. ¿Hasta qué punto consideras tú que ya este paso apunta o contribuye, o como dice el presidente, nos ayuda a acabar con la impunidad y con la vileza de nuestra clase política tradicional, salvo muchas honrosas excepciones? Y bueno, ya por último, de comentarte esta situación de democracia participativa podrá ser un parteaguas para que haya estas consultas públicas mejor organizadas y que dé con revocaciones de mandato en muchas latitudes del país,
presidente ha puesto la muestra, se ha sometido a la revocación, pero es una barbaridad lo que vivimos y sobre todo, ¿crees que contribuye a esto, a la purificación del sistema judicial? Muchas gracias por tu respuesta. Pues en realidad, bueno, son justo estos ejes, ¿no? Sobre los cuales hemos puesto mucho el acento Omar, Ariadna, Epigmenio y yo. Primero sobre las regiones. Yo creo que sí hubo un mapeo, no era casualidad que llegaran, por ejemplo, miles y miles y miles y miles de firmas de Veracruz, de Guerrero, ¿no? También de Tamaulipas. Eso nos daba un indicador de que las cosas ahí, de que había mucha más sed de justicia en ciertas latitudes, ¿no? O sea, para mí no me queda duda de que estos estados tan golpeados de repente quieran participar tan masivamente en esta ventana que se abre hacia un camino más cercano a la justicia. En el caso en general como del norte, hubo momentos en que nos llegaron 150,000 firmas de Chihuahua. Fue más difícil, tengo entendido, recabarlas ahí porque no pudieron poner varias mesas, como que fue una labor aún más de puerta por puerta, más de con conocidos, etcétera, etcétera. Lo que sí hubo un factor común en varios estados es que estados gobernados por ejemplo, por el PAN, ¿no? O por gobiernos no necesariamente caracterizados por ser progresistas, como San Luis Potosí, o ahí mismo en Tamaulipas, en Jalisco, hubo represión. A pesar de que era algo tan pacífico, a pesar de que era solo firmas, que es como lo quieren manejar cierto grupo de oposición a la administración actual, hubo represión, les quitaron su mesa, no dejaban que se instalara, los golpearon, ¿no? Eso sí ocurrió. Eso fue algo que también no logramos visibilizar por todo el tiempo y por todo lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, eso pasó. La gente, pues, les dieron también más razones para seguir firmando, ¿no? Eso nos los hacía saber, sobre todo la gente ahí en Jalisco, que nos mandó videos de cómo los quitaron y dijeron, pues, aunque les duela, aunque les cueste, nosotros vamos a seguir organizándonos. Entonces, yo creo que sí había una relación directa entre la gente que participaba más, que tenía muchas más razones para hacerlo, y los estados que fueron también reprimidos, ¿no? Eso sí fue una constante. Sobre el proceso que sigue será, y lo dejamos ya ahí, nosotros demostramos que se pudo juntar estas más de 2 millones de firmas, casi 1 millón más de las que nos pidieron oficialmente en tiempo récord. El proceso es que ahora el Senado será quien las traslade al Instituto Nacional Electoral y ellos den fe y validez, legalidad a todas estas firmas. Y también aprovecho para lanzar ese mensaje. Hay gente que dice, de seguro no son válidas, de seguro no existen. Nosotros no tenemos un solo problema con que se fiscalice cada una de las firmas. Y si hay una firma que no vale, que se dé explicación de por qué no vale y que se dé explicación de dónde salió. Lo cierto es que nosotros confiamos en que esas firmas que nosotros recolectamos de a pie con compañeros que ahora son más compañeros que nunca, tienen validez, tienen legitimidad, pero sobre todo tienen esa exigencia de justicia de por medio. Entonces, ya de ahí será la Suprema Corte de Justicia quien determine si esta pregunta tiene la validez legal. Nosotros tratamos de cuidarla jurídicamente, a pesar de que la campaña era, ¿quieres que se juicie a los expresidentes? Esa no era la pregunta formal. La pregunta formal era mucho más amplia, que no la tengo aquí a la mano, pero era, ¿estás de acuerdo con que se investigue a los expresidentes y que las instituciones lleven a cabo el debido proceso para realizar una investigación? Entonces, esa era una pregunta mucho más formal, mucho más cuidada, para no violar el debido proceso y respetar la presunción de inocencia, lo cual dudosamente creo que pongamos sobre la mesa este punto, ¿no? De estos expresidentes, no creo, pero bueno, aún así sabemos que hay que acatar estos ciertos términos legislativos, legales, y que nosotros tratamos de que fuera así. Entonces, esa fue la pregunta y será la Suprema Corte de Justicia quien decida si se lleva a cabo esta consulta, que por ley tendría que ser en agosto del 2021. Si ya se acabó la impunidad, yo creo que no. Yo creo que de hecho, también por eso me sumé a esta campaña, porque creo que hay mucha ingenuidad, o al menos, o tal vez se puede leer de diferentes maneras, ya sea ingenuidad, o tal vez falta de formación política, o tal vez mucha esperanza en la actual administración. No sé cuál de todas estas razones sea. Yo trato de ser un poco más escéptica y creer que tenemos un largo camino por andar, que el horizonte todavía deseado está muy, muy lejos, que tenemos que caminar y que luchar muchísimo desde cada una de nuestras trincheras. Yo he sido muy crítica de los procesos de la Cuarta Transformación. Creo que ahora que se abre esta brecha democrática
democrática tenemos que impulsar la verdadera transformación. Yo creo que hay mucha gente que cree que el 1 de julio del 2018 se acabó la impunidad, se empezó un nuevo modelo. Yo diría que se abrió la oportunidad para que realmente esto sea realidad. Entonces, no creo que se haya acabado la impunidad. Yo creo que esto, y es lo que me atrevería a insistir una y mil veces, quiero creer que esto es solo el principio de un poder popular que puede no ser detenido, que no está esperando llamados, que no está esperando el liderazgo tal vez ni siquiera de alguien, sino que pudimos ver que lo hicimos juntas y juntos, que no es el hecho de que una voz sea más válida que la otra, sino que esto no hubiese sido posible si no hubiese habido esta unión tan genuina, tan orgánica. Entonces, yo creo que esto sí, como lo menciona el doctor, es un parteaguas. Yo creo que también se ha minimizado mucho el poder de una consulta ciudadana, que ya se ha llevado a cabo en otros países en América Latina y que también no trato mucho de cubrir también muchos temas en América Latina, precisamente porque hay muchas de estas contradicciones y muchos de estos debates que ya se pusieron sobre la mesa desde diciembre de 1998 que ganó Hugo Chávez en Venezuela, después todos los procesos de referéndums, todos los procesos de consulta ciudadana que se han llevado a cabo en América Latina en estos llamados gobiernos progresistas, y que hoy la 4T tendría que estar aprendiendo mucho de eso, ¿no? Que muchos de estos procesos terminaron en los medios ganaron ciertas narrativas, terminaron en golpes de Estado, terminaron en contradicciones tales, ¿no? Terminaron en una batalla en contra de movimientos en defensa del territorio. Son procesos que ya llevan avanzado este tipo de discusiones y que tendríamos que estar volteando al sur, y esa es una de mis máximas, ¿no? Todo el tiempo en esta cadena que decían que yo trabajaba, Telesur, la consigna era nuestro norte es el sur, y yo fervientemente lo creo. Creo que hay mucha luz, mucha esperanza, mucho horizonte en lo que ocurre en América Latina y que tendríamos que estar aprendiendo que sí, que las consultas, los referéndums son mecanismos de participación directa y que son tan solo una de las herramientas de las cuales podemos hacernos valer para realmente lograr esa transformación. Es un parteaguas, no me queda duda de ello. 15 días, más de 2 millones de personas activas, no solamente en México, eso es muy importante, sino nuestros connacionales también diciendo, hey, existimos en otros países, en otras latitudes, y pues bueno, si esto va a ser el final del sistema judicial tal como lo conocemos hoy, pues bienvenido, ¿no? Yo estoy lista para ir al funeral, definitivamente. Yo voy a ser la primera ahí diciendo chao a este sistema judicial, chao a este sistema democrático que no está respondiendo a las necesidades del pueblo. Entonces tenemos mucha esperanza de que esto solo haya sido el comienzo. Muchas gracias. Gracias, sí, gracias, doctor. Alina, resulta muy interesante todo el fenómeno político que has planteado hace unos instantes. Hemos visto no solamente el esquema de lawfare que se dio para desmantelar gobiernos sudamericanos, sino que existe en este momento la sombra del golpismo en Argentina, el cual es un país que tiene un gobierno que lleva 10 meses en el poder, de los cuales 6 meses fueron con pandemia. Y el golpismo de la derecha, ese mismo que entregó el país a los brazos del Fondo Monetario Internacional, se está armando porque los medios de comunicación allá todavía juegan un papel más importante que los medios de comunicación en México. Aquí logramos sacudirnos de los temores porque ya había sido muchos años de acoso. Sin embargo, el que se enjuicia a un personaje como Calderón, es mi pregunta, una rápida, ¿qué tanto te representa a ti por los estudios de campo que has hecho respecto a este pinochetismo en Chile? ¿Qué tanto paralelismo hay? Si bien los pacos allá son criminales y verdaderamente avasallan a la población, aquí lo que se promovió durante el calderonato pues fue no solamente el narcogobierno, sino escenarios de mayor represión, de mayor tensión ciudadana, de mayor violación de los derechos humanos y policías a modo en un narcogobierno. Esa es una primera pregunta rápida, querida Lina.
Pues mira, en realidad yo creo que esta derecha, esta ultraderecha que se acerca más a totalmente gobiernos fascistas, tienen varios ejes en común dentro de la vida en América Latina. La historia contemporánea es bastante similar. Incluso yo trato de hacer todo el tiempo similitudes entre todos estos grupos que se llaman a sí mismos de oposición o estos grupos que identificamos como de derecha y que tienen muchas similitudes entre la xenofobia, el racismo, discursos de odio, la homofobia. Esos discursos son promovidos generalmente por quienes ahora ostentan el gobierno después del golpe de Estado en Bolivia o por quienes ostentan el gobierno en Colombia o la oposición en el caso de Venezuela. Bueno, ahí hay ahora una mezcla en el caso de Ecuador, pero definitivamente también lo que está ocurriendo en Chile con estos grupos totalmente heredados de la dictadura pinochetista, que como bien mencionas, pues tuve la oportunidad de estar cubriendo ahí varios meses todo este alzamiento popular que comenzó justamente ya casi hace un año, en octubre del año pasado, y que los discursos son bastante similares, no solamente en términos de represión, las respuestas son muy similares, sino también del modelo que están tratando de implementar. Gobiernos totalmente neoliberales que defienden todas las políticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y que incluso más que Chile, en el caso de Calderón, hay un país que a mí se me hace muy similar, que es el caso de Colombia, ¿no? Cuando Colombia entra con este plan Colombia en 1999, con este plan firmado por el expresidente Andrés Pastrana y Bill Clinton, pues comienza esta paramilitarización en un país que allá se le llaman saldos positivos y que aquí en México eran estos daños colaterales, ¿no? Las narrativas también importan, ni siquiera daban nombres ni razón de ser de estas muertes y esta violencia increciendo todo el tiempo, sino que eran simplemente daños colaterales. Y cabe destacar que Andrés Pastrana, el expresidente de Colombia, de hecho no hace mucho, unas semanas, tuvo una reunión con Felipe Calderón. Todos estos grupos están totalmente en alianza y siguen operando de manera conjunta. La oposición venezolana, recordarán que es muy cercana, de hecho, a Mariana Gómez del Campo, a Gil Suart del PAN. Aquí en México trajeron a alguien que es abiertamente paramilitar, que estuvo a punto de cometer actos terroristas en Venezuela y que fue detenido por el gobierno venezolano, que se llama Lloren Sale, y que lo trajeron aquí la bancada panista al Senado en México, diciendo que se trataba de un defensor de derechos humanos. Todos ellos tienen algo en común, que es no solamente estos discursos de odio, xenófobos, racistas, homofóbicos, sino también esta manera de ejercer la política, ya sea de manera paramilitar, a través del golpismo o a través de justo fuera de las instituciones. Entonces, ese es un factor en común de esta derecha en América Latina, en la cual, en el caso de México, queda perfectamente representada por un personaje tan siniestro como lo es Felipe Calderón. Quizás habrás visto, no lo sé, alguno o todos los capítulos de Guerra Híbrida. Resulta muy interesante y preocupante en acontecimientos recientes en el estado de Jalisco, en la capital, en Guadalajara, ver que actuaron grupos parapoliciales en la represión a los manifestantes. Estos grupos parapoliciales evidentemente no traían ningún tipo de uniforme. No se sabe si pertenecían a una célula del crimen organizado o a un grupo parapolicial, patrocinado, financiado desde luego por el gobierno de ese estado. Pero en México también han existido escuadrones de la muerte y no son conceptos antiguos. En estas disputas del narcotráfico, algunos gobernantes pudieron haber optado por un tercer grupo para generar división y ganar territorio. En México, el narcogobierno no nada más fue central. También queda demostrada la presencia en gobiernos estatales de este tipo de actividades. Y hoy personajes del panismo, como el gobernador de Tamaulipas, pues es cuestionado por reuniones con el Chapo Guzmán. El Quintana Roo ha sacado, ha analizado parte de esta información recientemente y desde luego otros medios también. ¿Qué tan viable ves la posibilidad de generar insurrecciones criminales, el apalancamiento de grupos supuestamente ciudadanos
dentro de la tendencia de desestabilización y que México en un periodo no muy lejano pudiese ser sacudido por algún tipo de tormenta llamada primavera de color o movimiento que combinara, sobre todo porque tú eres una feminista también, que combinara grupos feministas de derecha, que eso resulta muy extraño, pero rostros de personajes interesados en la desestabilización del país son cotidianos. Y vemos dentro de esta configuración que tú has analizado que el comunicador Pedro Ferriz de Con señaló, y aparece también en Guerra Híbrida, que si no participaban los ciudadanos en general, los empresarios, teniendo como eje al gobernador de Jalisco, actuarían los gringos. Y evidentemente esto señala un vínculo directo con Hillary Clinton y con este grupo, pues yo no diría que nada más son demócratas, pudiesen estar en ambos partidos, pero finalmente el interés es la desestabilización de este país. ¿Qué tanto valoras tú la importancia de, como país, estar blindados ante la tormenta que pudiese venir en el próximo año, si es que el presidente puede ser, mediante también una consulta popular, limitada su ejercicio de gobierno? Y también el hecho de que los movimientos, tanto financieros, paramilitares y de una supuesta acción ciudadana de movimientos de grupos financiados desde el extranjero contribuyeran a desestabilizar a este país. Pues mira, en realidad yo también todo el tiempo estoy insistiendo en que al final la historia pues es la lucha de clases, ¿no? Y esto no tenemos que imaginarnos qué podría pasar. La historia nos ha mostrado en cantidad de ocasiones cómo es que funciona, sobre todo en la etapa contemporánea ya de Estados Unidos, pues como un imperio, estos procesos de desestabilización haciendo usos de todos los mecanismos posibles, sean así legislativos como el lawfare que vimos en el caso de Lugo, en el caso de Lula, en América Latina, o golpes totalmente violentos, haciendo uso de fuerzas militares o haciendo uso de todo lo que dispongan las oligarquías del país en curso, o de los movimientos sociales que se hacen pasar, y que eso, claro, uno de los ejemplos, pues el ejemplo más reciente es lo que ocurrió en Bolivia, que haciendo uso de cierta ciudadanía que yo no dudo legítimamente estuviera en contra, porque es parte de una democracia, en contra del gobierno de Evo Morales. Sobre eso se construyó toda una narrativa golpista que, a pesar de que ya el MIT, el Centro Económico de Investigaciones Económicas y Políticas, también un think tank progresista en Washington, D.C., o múltiples organizaciones se hayan pronunciado pues diciendo que tal cual fue un golpe de Estado, a pesar de todo ello, pues opera toda esta maquinaria y se suman toda esta serie de factores de las oligarquías y los intereses de estos grupos empresariales en cada uno de los países, junto con el Departamento de Estado, junto con todos estos, pues estos personajes de los que estamos hablando a nivel regional, que se la han pasado, por ejemplo, organizados en torno a Venezuela con todo un cinismo, ¿no? De tal grado, mientras en países como Colombia se mata a un activista al día, a un defensor de derechos humanos y del territorio, son capaces de pronunciarse por la violación de derechos humanos, la presunta violación de derechos humanos en otro país. Entonces, a mí me queda claro que esto puede actuar en cualquier momento, sobre todo teniendo factores muy, muy claros, y uno de ellos es la cercanía con Estados Unidos. No podemos prescindir de todo el análisis, la cercanía y toda la relación bilateral que implica, ¿no? Que Estados Unidos pues está metido aquí hasta en la cocina, y que tampoco, si no permite que en el resto del hemisferio se atente en contra de sus intereses y orquesta golpes de Estado, mucho menos va a dejar que ocurra con sus vecinos. La otra es esto que mencionas. Ferriz de Con abiertamente hace este llamado a la participación de Estados Unidos. La otra es, por ejemplo, temas como el litio, que tenemos reservas probadas en el norte del país, y que eso fue un factor que yo diría, a confesión de parte, relevo de pruebas. El director de Tesla, Elon Musk, dijo a través de sus redes sociales: vamos a dar los golpes de Estado que nosotros queramos, ya supérenlo, ¿no? Deal with it, como ya, asúmanlo que así es, y que, bueno, el litio es un factor importante también dentro de nuestro país. Eso sumado a partidos totalmente entreguistas, como
como el PRI, como el PAN, que han tratado incluso de impulsar reformas como pues la reforma energética para entregar los recursos a Estados Unidos y a estas empresas multinacionales, o que durante varios sexenios han entregado nuestro territorio a las mineras canadienses. Entonces hay todo un caldo de cultivo, ¿no?, para que esto pueda pasar de la noche a la mañana. Y yo creo, y algo que también quisiera resaltar, es que a diferencia de otros países como en Venezuela o como en Bolivia, en México se puede operar a través de los cárteles de la droga, ¿no? Nosotros no necesitamos que, yo creo que la historia del ejército mexicano es totalmente distinta a otras, es un ejército muy nacionalista, que ha participado pues en intervenciones extranjeras abiertamente, y que yo dudo que sería a través del ejército mexicano que pudiera darse un golpe de Estado, pero tenemos todo un grupo y una serie de grupos de cártel del narcotráfico que están bastante bien armados y que ellos podrían de la noche a la mañana sin ningún problema desestabilizar este país. ¿Cuál es la respuesta? Y yo soy muy fan de estar insistiendo, pues la organización popular, incrementar la conciencia de clase, incrementar el debate dentro de la población y no subestimar todos estos procesos organizativos, porque yo fervientemente creo en que más allá de las respuestas y los procesos que esté encabezando Andrés Manuel López Obrador hoy en el país con la llamada Cuarta Transformación, hay un horizonte todavía de desigualdad estructural heredada de todo este sistema, ¿no?, de económico, político, social y cultural, que a veces también no se entiende el rol de los medios de comunicación en hacer perpetuar todo este tipo de sistemas. Entonces, a mí me parece que la respuesta es la organización, que la respuesta es el fomento de la conciencia de la población, y que esto, por eso me emociona tanto, este proceso de juicio expresidentes, me parece que hay una sed de justicia tan legítima y tan digna, que es el momento de profundizar el debate, de dar esa batalla de las ideas y de decir quiénes son abiertamente los enemigos. A veces yo sé que a la izquierda le cuesta mucho trabajo decir el enemigo está en casa, pero es ahora o nunca el momento en que hay que depurar, porque si no viene un golpe de Estado y entonces esos que se vistieron de derecha, de izquierda y que se llenaron los bolsillos son los primeros en decir sí al Departamento de Estado, sí a un presidente interino, sí a la entrega de los recursos naturales. Entonces yo creo que hay que avanzar en este debate, hay que construirlo, hay que estar en las calles, hay que estar en los medios de comunicación, y que esto fue un gran ejercicio para evitar que ese proceso de desestabilización, ¿no?, esta conciencia de qué son las instituciones, por ejemplo, a mí lo que estaba pasando en los consejeros del INE, que la gente esté enterada de ese debate, era increíble el nivel de politización de la gente, porque a través de ese tipo de instituciones hemos visto que se dan golpes de Estado, los llamados golpes blandos, golpes legislativos, el lawfare en otros países. Entonces, apostarle a la politización de la gente. Antes de que mis compañeros puedan hacer un cierre contigo, Alina, me resulta conveniente, preocupante, interesante aterrizar contigo en que, bueno, está muy claro quiénes son los periodistas los periodistas golpistas, porque no hay otra forma de llamarlos. Ellos están promoviendo desde la entraña de su posición, desde el hueso al que se aferran, desde los empresarios quienes los apoyan, el golpismo en este país. Yo no tengo ninguna duda de ello. Y además lo están haciendo al descubierto. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo ves tú la posibilidad de que las agencias extranjeras con intereses de desestabilización en México estuvieran utilizando a periodistas supuestamente de izquierda o progresistas a través de distintas organizaciones? Cuando hablamos, por ejemplo, del Council of Foreign Relations, bueno, pues lo vinculamos inmediatamente con personajes como Denise Dresser. En el caso particular, tú trabajas o realizas algún cierto tipo de actividad para el Council on Hemispheric Affairs también. Y habría otras organizaciones, incluso hay gente que trata de generar una controversia respecto a tu persona, buscando ligarte con Open Society o con estos grupos que vendrían siendo apalancados por George Soros. Parece una contralógica a todo lo que venimos señalando, pero a una persona capaz, inteligente y de buen ánimo como tú, pues hay que plantearle las cosas en ese sentido. ¿Qué tan útiles podemos ser quienes estamos defendiendo la transformación de este país? ¿Qué tanto podemos ser infiltrados? ¿Y qué tanto percibes tú que así quisieran hacerlo? Porque finalmente entre tontos útiles y mercenarios
pues también se va decantando la actividad de la comunicación y el periodismo. Claro, pues en lo personal sí, ¿no? Yo abiertamente, y creo que es a lo que le he pedido honestidad también a muchos periodistas, es saber desde dónde nos posicionamos. Yo honestamente creo que la información es solo el primer paso hacia esta concientización de la población, y que en la medida en que la gente esté informada, la gente sabrá tomar sus decisiones y sabrá participar dentro de realmente una transformación en este país y en el resto del mundo. Yo soy profundamente internacionalista y yo creo que a veces las fronteras nos dividen más de lo que quisiéramos, y por eso es que hago propias mis demandas, las demandas del pueblo, tanto aquí en México como en el resto del mundo. Yo creo que hay una línea, y es un debate que trataré de ser lo más sintética posible. Hay una línea muy delgada entre la libertad de expresión y la otra, el golpismo mediático. Se ha demostrado en múltiples ocasiones que estas organizaciones como la NED, como Open Society, como la USAID, ¿no?, que están financiando no solamente medios de comunicación, sino organizaciones abiertamente desestabilizadoras, en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, en Honduras, en el golpe de Estado en el 2009. Yo creo que es muy importante plantear que esa posibilidad existe, y no solo la posibilidad, sino que se ha demostrado en múltiples ocasiones que ese dinero se usa para los intereses del Departamento de Estado y de las grandes transnacionales, sobre todo estadounidenses. Yo sí, abiertamente dicho, yo me posiciono desde abajo y a la izquierda, ¿no? Yo creo que eso de mentirle a la gente con esta objetividad, que cuando son de derecha y cuando tratan de desestabilizar, siguen siendo periodistas, pero cuando uno defiende al pueblo ya no es periodista, ya es activista, ya es más cosas, pero nunca es periodista. Yo lo que hago investigación también en esta organización que tiene sede en Washington, D.C., el Council on Hemispheric Affairs, que es en donde viví varios años. Es una organización bastante progresista que trata de poner en términos académicos también la vida de otros países, diciendo aquí hay muchos argumentos para decir el imperialismo existe, el capitalismo es real, y eso no es propaganda, eso es simplemente lo que es, ¿no? O sea, llamar a las cosas por su nombre. Hoy en México estamos en este momento, muchos por parte de la izquierda hablan de pues que esto no es un gobierno realmente antineoliberal, sobre todo pues teniendo personajes como Alfonso Romo, o que en Morena se estén disputando personajes también de dudosa reputación, ¿no? O sea, y creo que hay muchos argumentos para decir esto no ha llegado al fin más próspero que podemos esperar. Lo que sí yo creo es que entre criticar, y por eso insisto en la politización, no es lo mismo criticar desde la izquierda con argumentos, con fundamentos, con cifras, con la historia de nuestras naciones en otras latitudes, que golpear desde la derecha con fines netamente de defender a la oligarquía de este país, esos medios que son voceros de los empresarios más ricos, ¿no? O sea, eso es TV Azteca, y a mí no me da miedo decir que Salinas Pliego es un oligarca que puso en riesgo la vida de miles de trabajadores durante esta pandemia y no le importó, ¿no? O sea, no le importó y siguió explotando a la clase trabajadora, y muchos de ellos murieron por este tipo de negligencia. No me da miedo decir que en el norte las maquiladoras están asesinando a la clase trabajadora con tal de responder a los intereses de Estados Unidos. Eso es lo que hay que evidenciar. Entonces yo creo que por eso es importante un periodismo también, yo sé que a la gente le suena una contradicción, para mí no lo es, un periodismo militante, porque militante es estar del lado del pueblo, ¿no? O sea, cuando tienes que ser objetiva, no sé si realmente tienes que ser objetiva o tienes que defender a los empresarios y a los oligarcas y a todas las inmobiliarias, etcétera, ¿no? Eso yo no lo hago. Yo pongo las evidencias de por qué la gente está exigiendo justicia, de por qué está afectando el territorio, y si la gente que se dice de izquierda no quiere hacer caso, pues bueno, la culpa no la tendré yo, ¿no? Entonces estaré disputando realmente si la gente y nuestros gobernantes son o no de izquierda. ¿Hay golpismo mediático? Lo hay mercenarios de la información, los hay, pero también hay que entender que tiene que haber un periodismo que con cifras, que con datos, siempre del lado del pueblo, tiene que evidenciar lo que todavía nos hace falta construir. Y hacia allá tenemos que apuntar, hacia decir, este es el periodismo que está marcando la ausencia del Estado, la ausencia de organizaciones, la ausencia de lo que sea, y entonces llenar ese vacío y no dejarle ni una sola columna, ni un solo programa a esa derecha golpista. Sí, muy importante tu comentario, el periodismo, el activismo y la militancia. Amir Ibrahim, ¿cómo cerramos hoy con nuestra magnífica invitada, la que también llevamos al rincón para saber, porque sabes qué, Alina, nosotros no dudamos de que en las mañaneras
no solamente están los golpistas abiertos, sino que también hay representantes de agencias internacionales. Allí hay gente de la CIA en las mañaneras. Hay seguramente gente de los servicios de inteligencia de otros países disfrazados de periodistas o supuestos periodistas. Y desde luego los que están interesados pues, en defender a la cleptocracia, ¿no?, nacional. Por eso era importante sacudir un poco la comunicación y el análisis y el debate contigo. Amir, ¿cómo cierras, por favor, si eres tan amable? En esta lógica de la que se está hablando, que es un tema delicadísimo el que están tocando, incluso pues yo hasta siento algo de temor en estos temas. En el mismo sentido, dice Reforma, brotan para consulta 12 firmas por segundo. Tú acabas de derrumbar con lo que te pregunté hace un momento esta portada. Una portada una portada de uno de los medios, digamos, con más lecturas en el país, que ha tenido más financiamientos y que tiene pues una estructura bastante fuerte y que, bueno, cada rato el presidente la pone en pantalla y la debate, digámoslo de esa manera, para no decir lo que ellos están diciendo que los confronta o los ataca, ¿no? La debate. Esta portada que suelta Reforma el día de la independencia de México, ¿no? Que básicamente es el miércoles 16 de septiembre, la pone a 8 columnas, digamos, en menos de 36 horas pasan de 800,000 a 2,400,000 apoyos. Y tú acabas de dar el por qué fue así. Te quiero preguntar, y con esto quiero cerrar, si ya que ustedes tienen la información certera de cómo se hizo esta recolección de firmas y digamos, cediendo sin conceder de que Reforma no tenga esa información, ¿no? Y que haya hecho un cálculo de las horas y minutos que pasaron y segundos de la declaración del presidente del lunes, en donde dice que llevan 800,000 y que de repente aparecen 300,000. Te quiero preguntar si ustedes que estuvieron al pie del cañón y que hicieron todo este trabajo, Alina, van a meter un derecho de réplica, porque ustedes básicamente son los actores que tienen la información de primera mano, y creo que honestamente cuando yo leí la portada dije, a su madre, o sea, 12 firmas por segundo, o sea, me confundió, y eso que soy periodista, y también veo las fuentes y también estoy leyendo, y creo que si me confundió a mí, que estoy todo el tiempo en la información, creo que puede confundir a mucha gente. Y creo que es una responsabilidad grandísima lo que ustedes hicieron. Te felicito a las 5 personas que lo hicieron. Me siento hasta mal como mexicano cuando me lo escuchas, porque pues digo chino, o sea, yo también tuve que haber participado, ¿no? Pero creo que es un gran ejemplo, pero sí quiero preguntarte como reportera, periodista, y que has estado en la fuente, conoces el sexto constitucional, la ley reglamentaria, que es el derecho de réplica, en donde, bueno, aquí asiste que como ustedes son parte de esta recolección, creo que pudieran ustedes pues pedir, y están todavía en tiempo porque tienen 15 días hábiles para poderlo hacer según la ley, y saber si han pensado este equipo en pues, aclararle al pueblo de México en las mismas páginas de Reforma cómo es que brotaron, y usando la misma cabeza, las 2,400,000 firmas que ustedes recolectaron, recibieron, organizaron y entregaron al Senado. Pues mira, en realidad yo creo que la mejor réplica que ha tenido el Reforma ha sido la gente que la ha estado escribiendo en sus redes sociales, la gente que ya no compra su suscripción, la gente que está consciente de quién es el Reforma y que en algún otro momento, eso no se dudaba. No se dudaba de que el diario Reforma era la fuente de información, era algo legítimo. Yo creo que ahora la gente piensa 2 veces antes de comprar este diario por el rol que ha jugado tan despreciable. Yo conozco a gente, periodistas que han publicado ahí, que me parece
parte de esta vida democrática, porque no todo es lo que yo decía, no todo el periodismo es golpismo. Yo creo que es necesario, ¿no? Y es como, es fundamental que se evidencie dónde no está el Estado, dónde hace falta construir, dónde hace falta avanzar. Sin embargo, yo creo que no estaría mal. La verdad es que lo hemos hablado pues muy poco por la respuesta de la gente de apoyo hacia quienes emprendimos esta iniciativa y no tanto hacia Reforma como interlocutor. No descartaríamos la posibilidad de estar respondiendo, pero también creo que hay mucha responsabilidad en asumir que 5 personas no pueden responder, no podemos seguir ejerciendo ese papel de liderazgo porque llamamos a una causa común, ¿no? Entonces, para mí la respuesta ya está dada, la gente ya decidió cancelar suscripciones desde hace mucho tiempo, ya decidió que no van a consumir ese tipo de periodismo y eso es bastante satisfactorio, ¿no? El decir, lo estamos haciendo bien desde el otro lado, porque también la gente no es como que deje de consumir información, solo la está consumiendo en distintos lugares. Eso para mí es lo fundamental y la gran lección de todo este debate que se ha dado, sobre todo durante los 2 últimos años, que ya existía y bueno, yo formé parte del movimiento 132 en el 2012 y desde ese momento estábamos cuestionando también el rol de los medios de comunicación, ¿no? O sea, no es la primera vez que se pone a debate, pero sí ahora con este cinismo y claro, con un proceso abiertamente democrático y donde se ha tratado de visibilizar que hay otras formas de comunicarse, otras formas de consumir información, pues la gente ha decidido optar por esas otras formas y la crisis viene para ellos y no para nosotros. Nosotros creo que nos vamos con la cabeza en alto diciendo lo logramos, contamos cada una de las firmas que ustedes enviaron, que hicieron parte de este tipo de ejercicio político, público, popular, y ahí estaremos. Entonces, bueno, yo no descarto que podamos hacer este derecho de réplica, creo que sería también un ejercicio bastante interesante y nuevamente de agradecimiento porque 5 personas creo que fuimos el primer fueguito de mucho más y que yo no me canso de agradecerle a la gente que, eso, desde la gente que nos dio de comer, la gente que nos ayudó a barrer, hasta la gente que firmó, que se organizó, que pagó el servicio de mensajería para hacernos llegar, insisto, cientos de firmas. Ellos son realmente los que lograron esto. Nosotros creo que en este episodio tal vez le tenemos que dar seguimiento evidentemente a esta carta de intención que se presentó. Después nos sumamos como promoventes ya en la solicitud formal al Senado para darle seguimiento hasta que llegue a la Suprema Corte de Justicia, pero que la gente sienta que esta es su victoria, que estoy aquí contando cómo comenzó todo esto, pero que fueron ellas y ellos los únicos que pudieron haber hecho esta hazaña, ¿no? Esta proeza en tan solo 15 días. Entonces, bueno, ya veremos cómo le respondemos al Reforma. La ley complementaria del artículo 6 constitucional habla de que debería de darte el mismo espacio y la misma difusión que se le dio a la nota que causa imprecisiones. Yo el ejercicio de la réplica no lo veo como un ejercicio antidemocrático, por el contrario, ni como un ataque a Reforma en lo más mínimo, sino a veces creo que, por ejemplo, aquí está firmada Erika Hernández y Mayolo López. No sé si hayan llegado directamente a la fuente de la información, posiblemente ellos hicieron un cálculo basado en otra fuente y más que una crítica a Reforma o que también pues es una crítica, pero más que eso, creo que es un buen ejercicio democrático aplicar una réplica en cuanto a que Erika Hernández y Mayolo puedan escuchar esta versión, porque te digo algo, Elena, es sorprendente lo que estás diciendo en este programa, es verdaderamente sorprendente a mi punto de vista. Tú me cuentas la historia y yo digo, ching, ¿cómo me lo perdí? ¿No? ¿Cómo no fui parte de eso? O sea, la verdad que pues está para libro, o sea, Es una y veamos película. lo que sucede. Veamos lo que va a pasar después, porque si llegan los juicios y hay uno condenado, sale uno culpable, o cosas así, o sea, la historia que traes es increíblemente impresionante. Yo creo que no puede ser, pues incluso manchada un poco, si digámoslo de esa manera, porque tampoco los mancha, ¿verdad? Eh, pero también creo que es importante que la historia sí recabe bien lo que ustedes hicieron para organizar todas estas firmas junto con los ciudadanos, y creo que es preciso que el Reforma, por ética periodística, más que por un interés,
también cabecea, como que brotaron las firmas diferente, ¿no? No con este tipo pues como interpretación de que, bueno, es imposible recolectar 12 firmas en 12 segundos, ¿no? O por segundo, perdón, 12 firmas por segundo. Pues bueno, yo lo dejo ahí a la mesa. Entiendo que es complicado replicar al Reforma y que puede ser un tema ahí un poco diferente, pero te felicito, Alina, muchas felicidades. Extiende mi felicitación de Pigmenio a Citlali, que tuve la oportunidad de entrevistarla junto con San Salazar, a Omar y a Ariadna, que pues bueno, pues hicieron lo que muchos mexicanos a veces quisiéramos hacer, pero que no lo hicimos, y que su ejemplo nos pone una gran patada en el trasero para que nos pongamos a trabajar mejor, ¿verdad? Muchas gracias, Muchas Samir. gracias. Doctor Carlos Cabeza. Sí. No tenemos tu audio, doctor. Sí, disculpen ustedes. No te Bueno, preocupes. pues miren, nada más quisiera agregar y muy apretadamente que México encabeza, es el número 1 de impunidad en toda América Latina, el número 1. Tiene una calificación del 6.984. La impunidad en México es el 99.3%. Es increíble. Ahí está realmente el agravio a Juan Pueblo. Y hay mucha gente que no conoce los agravios de Salinas, los agravios de Zedillo, los agravios de los demás. Hay gente joven que no lo conoce. Y hay gente también de todas las edades que no está enterada por la desinformación, etcétera. Quisiera ver qué mensaje la compañera Alina pudiera hacerles a este espectro poblacional. Y bueno, miren, no hay policía suficiente. Se habla del altiplano, pero yo quisiera que esta discusión de impunidad no fuera nada más, y lo insisto, a nivel de altos mandos, si bien es elocuente la gran hazaña y la participación de la ciudadanía, las tareas pendientes en materia de impunidad, el grueso de ellas está en los 2.500 municipios, el grueso de ellas está en las comunidades apartadas y en todos los estados del país. Fíjese, resulta que el sistema judicial en el país está completamente colapsado en 26 de las 32 entidades federativas. Entonces, a mí no me queda claro qué es más importante. De veras, yo sí quisiera que la discusión de gente tan brillante, tan bien intencionada como Alina y todo el equipo, se centraran también sobre este problema, ya que demostraron una capacidad organizativa y de convocatoria, porque este es el grave problema. Hay un déficit, fíjense, hay ciudades, no voy a mencionar cuáles, ni comprometerme señalándolas, pero les quiero decir que hay ciudades que tienen 15 años sin policía. Tal vez ustedes allá en el altiplano ahorita vivan otra realidad que no se vive en el resto del país, y es lo que yo quiero que sí se concienticen. Ahí está el verdadero argumento de la película más taquillera. No está en el altiplano ni los presidentes, no. La taquillera es las grandes números de ciudades que no tienen policía desde hace 15 años. Aquellas donde hay un déficit, pues, y son datos de organismos internacionales, que no voy a abultar, pero la impunidad rampante, con esta impunidad rampante, pues no hay futuro. Nada más quiero señalar que 5 de 100 delitos son los únicos que, de cada 100 delitos que se cometen, solo 4 a 5 se denuncian. Y de ellos, solamente el 12% de los 4 de 100. Y es menos del 1%. Al menos tiene una carpeta de investigación, que las carpetas y la carabina de Ambrosio son exactamente lo mismo. Ahí está el tema central. Y yo sí no quisiera que se desgastaran ni rasgaran vestiduras, que yo soy de izquierda, que yo soy de derecha. Para empezar, ni siquiera le queda a la gente, al pueblo, qué es eso. Y entiendo muy bien las luchas reivindicatorias de los movimientos progresistas. No las subestimo.
Pero lo que sí quiero decir, primero que si de izquierda o que de derecha, somos mexicanos y tenemos una gran crisis sanitaria, económica, política y judicial. En ese sentido, yo sí quisiera gente tan valiosa como Alina, con esa capacidad y de convocatoria organizativa, con esa entereza, lucidez y fluidez de transmitir los mensajes, pues pidiéndole un abuso, ¿verdad? Como Juan Pueblo, un humilde ciudadano. Ojalá tuvieran una visión más amplia que nada más el gran espectro político y nos fuéramos a lo micro. Y ojalá no nada más regionalizáramos en la Sierra del Norte de Puebla, en Veracruz, en Guerrero y en el Distrito Federal, sino en las 32 entidades federativas y en los 2.500 municipios y en lo que le atañe a Juan Pueblo, pero de a de veras. Muchas gracias. Gracias, querido doctor. Alina, pues es muy interesante lo que señala el doctor Cabeza, porque nos habla también del letargo judicial que pudiera llevar, nos anticipa que si en lo micro no se resuelve, imagínate con un expresidente, el grave conflicto al que se vería enfrentado nuestro país de que no tuviese un cauce judicial. Hemos visto, por ejemplo, que incluso el director de Interpol es señalado también por haber formado parte de... Es decir, que las estructuras de la Procuración de Justicia, de las policías, no han tenido, y aún donde hay, imagínate donde no hay, que señala el doctor Cabeza, si aún donde hay no son confiables, imaginemos qué pasa en este país en una gran configuración. ¿Cómo cierras esta noche, querida Alina? Pues bueno, yo quisiera justamente también coincido totalmente desde lo micro a lo macro y creo que es un llamado que también hago permanentemente. Yo soy una orgullosa xochimilca en donde también he dado la batalla durante mis 30 años, ¿no? Hemos estado en las calles y justamente hoy estoy celebrando que el juez quinto del distrito de lo administrativo decidió suspender el puente vehicular que querían construir en Xochimilco. Fue una batalla bastante grande de mis vecinos, de mis vecinas, que estuvieron al pie de lucha, que aún cuando fueron, que se les trata de golpe político, pues dijeron en que en realidad no es en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, esto es por la defensa de la vida, del territorio, y hoy lograron, no me voy a adjudicar, yo solo les ayudé con la difusión, lograron suspender este puente vehicular y vamos por la cancelación, ahí sí me apunto también, vamos a lograr la cancelación de esto, y vuelvo a lo mismo, es el poder popular, es la concientización de la gente, lo que hace posible estas pequeñas y grandes batallas. Yo creo que ya deberíamos de estar un poco cansados y cansadas de los caudillismos y creer que porque nosotros impulsamos una consulta también podemos dar la batalla judicial y podemos dar... Yo creo que yo entendí el poder también de la comunicación y de la comunicación popular, que es lo que hago, muy pedagógica, a mí me encanta dar clases también, entonces trato de que esta comunicación sea para todos y para todas y más que enseñar, trato de compartir el camino que yo he recorrido para que juntos volvamos hacia ese horizonte nuevamente. Entonces yo quisiera que esto se entienda como un llamado a que cada quien aporte desde su trinchera, a que no estemos esperando a que Alina, Omar, Epigmenio, Ariadna o quien sea les haga un llamado para nada. Yo creo que está en nuestras manos, ya los demostramos, y que cuando la causa es justa y la persona tiene pues esa legitimidad dentro de lo que hace, pues nos vamos a sumar, ¿no? Y fue lo que yo hice con Ariadna y con Omar, y fue lo que hicieron otras personas también con Ariadna, conmigo, con Epigmenio, que en el momento en que vieron que la causa era legítima, entonces se sumaron. Esto se replica, insisto, a nivel local, municipal, estatal, nacional, y sobre todo también yo desde la causa internacionalista no dejo de decir que también podemos parar grandes de los o de quien sea, lo mismo en Palestina, que en Chile, en Venezuela, acabar con ese golpismo a través de la solidaridad internacional, y que a veces esos nacionalismos, ¿no? Como que terminan siendo muy perjudiciales en cuanto creemos que la lucha solo es nuestra y no encontramos ese punto en común con otras luchas y las potencializamos, las resolvemos, avanzamos y triunfamos. Entonces, yo hago este llamado, ¿no? A que sí, que hagamos todas las trincheras posibles y nos sumemos a las de los demás y las demás. Todavía hace falta un sendero largo por caminar, pero pues que muchas estamos dispuestas a caminarlo con la gente y pues ahí vamos a seguir.
Alina, es una gran reflexión. Lo que tú haces es el poder popular, el que viene destruyendo e imponiéndose sobre las mareas de guerra híbrida que se tienden por el mundo, que busca la plenitud y el humanismo. Muchísimas gracias por tu presencia, Alina. Seguiremos muy atentos, yo creo que a nivel nacional, los pasos que den estas firmas y lo que se pueda hacer. Y a lo que reflexiona el doctor Cabeza, argumentar que aunque el expresidente de la Corte, Medina Mora, presentó su renuncia, realmente el pueblo de México fue el que lo echó por corrupto. Así que quede constancia de la acción y del poder popular. Gracias por tu presencia, Alina, esta noche en Incorruptibles. Creo que ha quedado congelada la imagen de Alina. ¿Sí? Pero bueno, ¿cómo han visto, compañeros, este acto y sumado también a los actos libertarios en nuestro país? Alina, ¿ya recobraste la comunicación? Te habíamos despedido, nada más que quedó congelada. Alina de Flowering Gardens of Xochimilco y Washington también, ¿verdad? Has estado en ambos lugares. Así es. Alina, muchísimas gracias por tu hermosa presencia en Incorruptibles. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, a todos los que nos siguen, y tenemos todavía un camino largo y ahí vamos a estar. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias y hasta pronto. Gracias. Queridos amigos, platicábamos de manera muy específica sobre lo que sucedieron los actos del grito de la independencia y el desfile militar. Doctor Cabeza, ¿qué te pareció el grito del presidente, donde suma dos preceptos más en el grito? Que resultan muy interesantes, que también han sido criticados, pero fue un acto sin gente, pero no sin espíritu de la gente, de los mexicanos. ¿Cómo lo viste, doctor Carlos Cabeza? Bueno, mira, en primer lugar, es un acto que denota sensatez, incluso denota una retroalimentación, que el presidente, recuerdo por ahí, había dicho en el proceso intermedio de la proximidad ya al grito, que iba a haber un pequeño contingente representativo de las diferentes regiones, pero ante la situación que impera actualmente, tuvo la sensatez de cuadrar esto a la realidad actual. Por otro lado, me parece muy auténtico y muy legítimo y muy acertado del presidente el hecho que arengue a todos estos preceptos. Es muy conveniente, es muy correcto, es legítimo, es auténtico. Y pues bueno, si bien no puede abultar en todos el compendio temático que merece una arenga de cara al pueblo mexicano en esta fecha que es la piedra angular de nuestra vida como nación, sí creo que fueron muy acertados, en síntesis, muy sensato, denota una retroalimentación que dio lugar a una reivindicación de la magnitud, muy bonito, muy elocuente y muy sentido por todos los mexicanos. Y no se vale, porque mira, hay gente que dice, no, yo no voy a ver el grito. O hay gente que dice, ¿sabes qué? No está el horno para bollos. No, yo creo que esa llama de la esperanza es la que debemos estar todos centrados en ella, en nuestra vida personal, que todos estamos sufriendo, nuestra vida familiar, en nuestra vida patrimonial, esa luz de la esperanza. México es grande, México es un país con mucho potencial y hay una capacidad de liderazgo innegable y hay una buena intención innegable, y fue un buen momento para festejar la esperanza y nuestras raíces. Enhorabuena por el grito. Gracias. La esperanza en el porvenir, doctor Carlos Cabeza, que es una de las arengas justamente del presidente. Y también un desfile militar, Amir, que fue controlado, que tuvo un momento muy importante, que pues significó entregar una presea
un reconocimiento a los médicos que estuvieron en el primer frente de batalla, aunque la secretaria de Gobernación dijera que fue en el último frente de batalla, que el primer frente debiera ser la prevención. Pero yo considero que como llegó la batalla, no había forma de que fuese la última, sino la primera. Pero esa es una reflexión simplemente. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cuál fue tu sentir? Tuvimos un enlace con el canal de nuestro queridísimo amigo Hans Salazar la noche, unos instantes antes de que el presidente saliera al palco. ¿Cuál fue cuál es tu valoración? Pues fíjate que yo, como muchos de los mexicanos que vivimos el grito y esta festa patria desde casa, uno de los ejercicios que quise hacer junto contigo, con Hans, con Daniel, fue que de alguna manera ustedes que estaban en el campo pudieran transmitirnos a todos los que estábamos en el hogar, ¿no? Pues parte de lo que muchos hubiésemos querido hacer, que era estar ahí en la calle, gritar Viva México, vestirnos con sombreros, cubrir la nota. Pero bueno, la pandemia pues es un tema que ha puesto una forma diferente, por lo menos en este 2020, para llevar a cabo todo, ¿no? Desde las clases, las compras, las fiestas, las reuniones, las entrevistas, en todos los ambientes ha permeado esta forma. Yo creo que me gustó los vivas del presidente, me gustó el viva el amor al prójimo, esa parte me agradó, creo que es algo que pudiera cambiar al país, ¿no? El amor al prójimo. Eh, Creo que el presidente va por el buen camino, también me agradó el eco que hacía su grito y la campana. Al tener una plaza, digamos, vacía en gente, el grito cuando lo daba en el micrófono se oía un eco largo y ese sonido viajó por todo el territorio nacional. Se oyó en todos lados y creo que esa parte es emotiva. Tuvimos la oportunidad a través de la cobertura que, por ejemplo, Hanks estuvo haciendo por ahí, platicar con una de las enfermeras que fue condecorada y uno de los digámoslo así, de los médicos de militares que estuvo también condecorada. Y bueno, la verdad que es mucho orgullo. Ellos son representantes, creo que los condecorados tienen que ser todos los médicos y todas las enfermeras y todos los que trabajan en el servicio de salud, pero no nada más ellos. También creo que hay personas que sacaron la casta, como ahorita vimos el testimonio de Alina para juntar las firmas. También hay personas que sacaron la casta y se dedicaron a repartir despensas, a llevar insumos a las casas. Por ejemplo, aquí en Quintana Roo, para repartir las despensas que se hicieron durante el confinamiento, que se repartieron más o menos unas 1.300.000 despensas puerta por puerta, en estos 40 y tantos días, o bueno, casi 60 días que estuvimos sin salir, pues no lo hizo el gobierno, o sea, lo hizo la población. Y en una entrevista que hacía yo con la secretaria de Desarrollo Social de Quintana Roo, yo saqué una portada en donde ponía héroes y la titulé y mi titular fue Héroes porque un montón de jóvenes salieron a convocatoria del gobierno sin salario y sin ninguna contraprestación, ir casa por casa repartiendo estas despensas, arriesgando su propia vida y la de sus familiares para entregar estas despensas casa por casa, porque son 1.200.000 veces que tienes que ir a domicilios para poder entregar estas despensas. No creo que nada más hayan tenido que ser reconocidos ellos, sino todos los voluntarios que trabajaron en todos los gobiernos municipales y estatales de toda la República Mexicana en poder llevar a cabo estas acciones
y creo que eso es muy loable de reconocerles. Creo que faltó esa parte porque no nada más los médicos están poniendo en riesgo su vida, sino que también todos estos voluntarios que han salido a trabajar, repartir despensas, llevar insumos, estar en este tipo de acciones, pues creo que también necesitaban un reconocimiento y creo que la población mexicana, si algo ha demostrado, y lo llevo a la rifa, con eso termino mi comentario de cierre, una de las cosas que demostró la rifa es la solidaridad del pueblo mexicano. Antes esa solidaridad era convocada, no sé si recuerdan, por un proyecto que es, pues claro que lo recuerdan, que se llama Teletón, ¿va? Que lo hacía Televisa, y que lo mega publicitaban por todos lados, pero que también, bueno, sí ayudaba, pero uno de los fines de Teletón también era que obtener un recibo de donativo, porque el donativo al final lo hacía Televisa al Teletón, y a través de ese donativo, pues ellos podían, digamos, deducirlo de impuestos. Entonces, básicamente, estos centavos, también estas llamadas de redondea tus centavos, también que se van a donar a tal causa, pues bueno, sí, está bien que se donen a tal causa, pero uno de los fines de recolectar centavos también es que Soriana, Oxxos y todos estos temas recolectan los centavos de todos, hacen la donación a las cataratas, por ejemplo, y ellos reciben el recibo de donativo, y ese recibo de donativo, pues ellos lo deducen de sus impuestos. Entonces, al final del camino, pues estos centavos servían para que ellos pagaran menos impuestos. En el caso del avión presidencial, pues me recordó mucho este ejercicio de recolección y solidaridad mexicana, pero ya desde un lado mucho más pues del gobierno, porque al final todo ese dinero y ese avión era de todos los mexicanos, y los mexicanos pudimos decidir comprar o no un boleto, y ese boleto decidir si queríamos que se fuera a los términos. Y bueno, fue un símbolo que a mí se me hizo adecuado y me recordó la solidaridad de los mexicanos, y creo que también se vio en el reparto de despensas y en el reparto de muchas cosas de los voluntarios. Me quedo con un buen sabor de boca porque ha sido un 2020 muy complicado, y creo que los mexicanos, si algo tenemos, es la solidaridad para salir adelante agarrados de la mano unos con otros. Pero los mexicanos verdaderos, los mexicanos, o sea, no que los mexicanos más sencillos, los mexicanos del pueblo, los mexicanos de las colonias, el mexicano completo, o sea, el mexicano de más la masa, es mucho más solidario que el mexicano que tiene muchos recursos o que está en esa oligarquía o en esos puestos preferenciados, ¿no? Creo que el pueblo es muy, muy amplio, y Andrés Manuel los conoce muy bien, ¿eh? Así es, Sí. Amir, así es. Pues yo les quiero comentar, queridos amigos, que quizás en el grito no fuimos, no sé, unas 100 personas, 150 personas. Imagínate, o sea, estar en un evento donde tú puedes escuchar directamente cada uno de los comentarios que ese pequeño grupo de personas decía, que regularmente escuchas al que está al lado cuando el evento es masivo. En esta ocasión, al no serlo, pues realmente quien hablaba allá lo escuchabas, y quien ponía las luces y controlaba el audio. Cuando sale el presidente de la República, recibe la bandera por parte de los cadetes del ejército mexicano, pues es un momento muy importante porque el año pasado fue prácticamente se desbordaron los gritos, la gente se conmocionó el año pasado cuando es recibida la bandera por parte del presidente. Él gira y se conduce hacia donde hay un pequeño atril con el escudo nacional y un par de micrófonos. Y obviamente está ese pendón que él jala, que va directamente a la campana que utilizó el padre Hidalgo, es la misma, en la parte superior del palco.
el momento fue un absoluto silencio, ¿sí? Era un silencio impresionante. Y el presidente debió tener una profunda concentración para dominar el escenario del silencio ante los estruendos que él había recibido justamente el año pasado. Y no se contiene en su fuerza, en el intento de llegar hasta el último rincón del Zócalo, porque con esa misma fuerza y esa voz que en un momento se desgarra, lanza las arengas de independencia. Y justamente una de ellas es por el amor al prójimo. Y es parte, yo creo que de la misión de los que han participado regularmente en Incorruptibles, por no decir todos, que hay una vocación de amor al prójimo, de informar con seguridad para que la gente conozca los temas de primera fuente, de preocuparnos por el tema del COVID, por el tema de la economía, por los diferentes temas, y de formar esta red que ayude a encontrar lo que fue otra arenga, ¿no? Que es esa fe, esa confianza en el porvenir, que es parte de lo que promueve el presidente. Un grupo de militares en la parte de abajo, exactamente al pie del palco, que habrán sido, no sé, unos 40 quizás, no los conté, pero había una serie de micrófonos, coreaban los vivas con una precisión milimétrica, con una fuerza descomunal que se combina con las arengas del presidente. Los medios de comunicación guardaban silencio porque se cuida mucho evitar que se tambaleen las tarimas, los templetes donde se coloca la gente para ver al presidente. Fue un momento único en la historia de México, como es fundamental recuperar que no faltó el espíritu de los mexicanos porque mantuvimos la comunicación con muchos de ellos. Vimos también un acto aborazado, hegemónico de TV Azteca sobre Meme Yamel, impidiéndole que continuara la transmisión desde un palco exactamente enfrente de un edificio, de un hotel y restaurante donde ella se ubicaba. Esta acción de TV Azteca debe ser realmente repudiada por todos los mexicanos. Nadie, ningún mexicano bien nacido puede impedirle a otro mexicano que haga un esfuerzo patriótico por compartir un momento tan significativo. Y la empresa de Ricardo Salinas Pliego, a través de sus empleados, actuó en contra de una periodista independiente de vanguardia y desde luego de combate como lo es Meme Yamel. Por eso nos sumamos al repudio contra esta acción de privatizar el mensaje del presidente de la República, limitándole su accionar periodístico informativo. Es una vergüenza que se atrevan a hacerlo. Nadie debe de molestar el trabajo de otros cuando lo están haciendo con dignidad. Y bueno, recordar finalmente, queridos amigas y amigos, que esperemos que el próximo grito vuelva a ser como los de siempre. Durante el periodo de reforma, en la guerra de reforma, hubo una suspensión, ahora se da otra por el COVID. Son hechos inéditos, insólitos, que deben de ser superados a partir de que, en este caso, será la vacuna rusa, doctor Cabeza, la que pueda aplicarse primeramente. México estará dentro de los primeros países en recibir al menos 30 millones de dosis, ojalá y sean más. Pero bueno, este comentario lo quería yo hacer porque tuve la oportunidad de estar allí. Agradezco al área de comunicación social de Presidencia de la República que me hayan considerado y seguramente en Guerra Híbrida veremos alguna de estas imágenes. Bueno, comentando que también a mis espaldas está una que logramos en ese ocaso del 15 de septiembre del 2020. Pues por el momento yo creo que hemos
reducido en este programa de manera sintética los grandes eventos que se han dado. La purga de que queremos salir de ese periodo de presidentes malignos, el grito y el desfile militar y el frente de batalla contra el COVID que han sido los médicos. ¿Algún comentario adicional de ustedes, doctor Cabeza? No, nada más, más allá de los siniestros personajes que citas, la situación de impunidad y corrupción prevaleciente a todos los niveles en el país actualmente. Hay que decirlo, digo, no es ajeno a nadie, se está barriendo de arriba para abajo, pero abajo hay una corrupción tremenda y hay una impunidad, pues ya vimos los datos. Entonces, eso también le atañe al pueblo. Y pues felicitarte por tu cobertura. Sé que tuviste que caminar cerca de 5 kilómetros, que tuviste que llevar un equipo de más de 40 kilos. Qué bueno, enhorabuena que la Dirección General de Comunicación Social de la propia presidencia pues reconoció tu esfuerzo y te permitió estar ahí. Qué bueno, es muy valiosa tu participación, enriquece nuestro acervo y da lugar a una presencia del grupo que aquí presente, que trabajamos por las situaciones que ya señalas. Y bueno, sí, en efecto, la vacuna es un punto muy importante. La inversión privada, la inversión extranjera también lo es. Nada más adelantar un dato bueno, pues la tasa de interés de referencia en Estados Unidos es del 0.25, mientras que la nacional es de entre 4 y 5, lo cual 4.5, lo cual pues da un incentivo. Ha habido ya aquello que estaba mermándose la inversión en cartera, porque pues está la inversión en el sector real, la inversión extranjera directa y la inversión en extranjera en cartera, en bonos gubernamentales principalmente. Una señal de confianza, se ha redireccionado esta salida de capital por una entrada masiva, pues la tasa, pero no nada más es la tasa, el diferencial, sino también la confianza en el país. Y yo creo que es momento de buscar de alguna manera la inversión, porque la inversión pública, estimados audiencia, compañeros, no es suficiente. Los programas de asistencia y de bienestar tampoco lo es. Cuando hablamos, alguien señaló ahorita 1,200 despensas. Bueno, sí, Amir. Bueno, en realidad lo que necesitamos mínimo son 1,200 empleos al año. Y ahorita perdimos 13 millones. 13 millones en este año. 12 formal y un millón en el sector real. De ese tamaño es la situación. Igual que la impunidad y la corrupción es un flagelo que nos aprisiona y nos roba el futuro. Y si bien es un avance, porque en Estados Unidos, por ejemplo, la libertad de expresión, en Estados Unidos el contrapeso de la opinión pública ha hecho cuestiones importantes, que si hablamos de intereses creados, pues en Estados Unidos son de la mayor envergadura. Si tan solamente un caso, con eso cerraría. Muchas gracias. Gracias, querido doctor Carlos Cabeza. Querido Amir. Agradecerle a la audiencia el favor de su atención, gracias a todos los que escriben en el chat, Madame Kika, y a todos los que moderan este chat. Quería agradecerles a ellos que nos escuchen. La entrevista y la plática con Alina es maravillosa. Es una gran documentación de una parte de la historia de México contada de uno de sus protagonistas. Y creo que es importantísimo analizar muy bien lo que ella dijo, lo que ella comentó. Hay que checarla con atención, reverla de nuevo, qué fueron los datos, y pues ser muy conscientes de lo que está pasando en México en este momento, tener mucha participación ciudadana y sobre todo pedirle siempre su gran apoyo, porque pues bueno, pues como vieron ahorita el tema de Sin Censura, pues muchos de nosotros estamos a las expensas de que pues quisieran empezar a dejar de que nos vean
empezarán guerras sucias, empezarán muchas cosas que de repente pudieran venir en contra nuestras por estar llevando este tipo de información hacia ustedes que en realidad no quieren que se lleve como tal, ¿no? Entonces, pues, siempre con ustedes y pues ojalá y todo el tiempo podamos estar a la altura de la calidad de información que ustedes se merecen. Con eso termino. Sí, Amir, muchas gracias por tu valiosa reflexión, porque los ataques a los periodistas también, y lo hemos señalado en diferentes medios, continúan físicamente, dramáticamente en México. Y bueno, tú eres un defensor de periodistas, cosa que agradecemos muchísimo. Amir, pues queridas amigas y amigos, fue una noche también prolongada, solemos hacerlo. No sé, yo los invito, como hemos estado un poco ausentes, doctor Cabeza, querido Amir, dice el doctor que no, ya levantó las cejas pronunciadas que tiene. Si invitamos a nuestro auditorio mañana, ¿ustedes qué piensan? ¿Compartimos con ellos? Adelante, adelante. Sí, doctor. Bueno, el problema es que tengo que preparar una situación y estoy muy comprometido en Bueno. esto. Entonces, voy a intentar al menos hacer un acto de presencia. Cuando menos unos minutos, ¿no? Y tener el gusto y la satisfacción, que lo disfruto mucho y realmente para mí es penosa la situación de no poder. Tengo un compromiso, preparar una situación para el día sábado a primera hora. Desde luego. Entonces, por esa razón, solamente me van a disculpar, pero sí estaremos por ahí presentes. Unos minutos que esté. Bueno, queremos decir que la vez pasada tuvimos la fortuna todos de tener aquí, desde luego, a este joven que se está promoviendo, Gibran Ramírez. Amir ya entrevistó a Citlali. Creo que es importante invitar a Citlali para Los Incorruptibles, a hacer un programa especial, querido Amir. Si yo le he mandado un mensaje. Vi muy activa a Carolina Royce debatiendo sobre el tema de Amir. Ha habido también un debate sobre el tema de Amir y el presupuesto que él ha recibido, que es discrecional por parte de algunos comunicadores. Resulta importante pues que él tome la reflexión y también seguir los comentarios que él pueda hacer sobre ese manejo discrecional de recursos. También hemos visto a Meme Yamel sacándole los trapitos al sol a los candidatos y diciendo que una de las personas que está candidateándose y que ya dirigió ese partido ha hecho viajes al exterior donde creo que ha gastado como 13,000 o 17,000 pesos, una cosa risoria para viajes internacionales, lo cual habla pues de que hay un ocultamiento de información, pero evidente. Y Gibran no salía tan mal librado, pero bueno, creemos en la importancia de las mujeres en este proceso, como lo ha demostrado Alina el día de hoy, con este acto fundamental. Y quisiéramos ver si es posible tener a Citlali para tener a dos baluartes, a dos personalidades jóvenes que pueden representar muy bien cargos dentro del partido Morena, que si bien, amigos, no se resuelve la bronca de Morena, Morena estaría enfrentándose a muy serios problemas. Habíamos comentado sobre el tema de Hidalgo, en el caso muy particular de Gibran, pero pareciera que las candidaturas que se liberaron por parte de Morena en el mismo estado, curiosamente en el mismo estado, han sido para panistas, o sea, las carteras son para panistas. Y en otros estados del país hay instalaciones de Morena ocupadas por militantes que hablan de manejo discrecional, venta de candidaturas y de toda una serie de cuestiones que pues tendrían que responder los candidatos. Pero esa es una herencia perversa que Morena tendría que atender de manera tácita. Pues nuevamente, muchas gracias por la generosidad de su compañía y recordarles que en Incorruptibles hacemos periodismo de combate. Nos vemos pronto, queridas amigas y amigos. Mañana, Madame Kika, ayúdanos a coordinar como siempre. Muchas gracias a nuestra querida audiencia.